Muchos cristianos hoy día son víctimas de alguna maldición sin quebrantar, de alguna maldición sin romper. Innumerables cristianos en todo el mundo están llenos de una inexplicable pobreza, de calamidades, de una variedad de circunstancias adversas. Sus vidas están llenas de pesares y frustraciones mientras luchan de manera constante contra poderosas tentaciones, enfermedades físicas y mentales y un montón de sucesos catastróficos. Por lo general, no se han dado cuenta de que esta condición es el resultado de alguna maldición sobre ellos y quizás también sobre sus familias. Muchos cristianos creen, yo me he encontrado con muchos cristianos que creen que al llegar a Cristo las maldiciones se van, que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador y que automáticamente las maldiciones que podían haber en su familia terminan. Pero ellos se agarran a este texto que está en Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y es cierto en parte, porque está mal interpretado. Dios nos redimió de la maldición de la ley, pero aquí Dios nos da las llaves para poder ser libres de la maldición. Porque la Biblia también dice que Jesús murió, que por sus llagas fuimos nosotros sanados, pero hay muchos cristianos que viven enfermos. Cristo nos dio las llaves para poder ser libres de la maldición. En Proverbios dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y hoy os quiero hablar de varios tipos de maldición que engloban casi todas las maldiciones. Hay muchas, pero estas engloban las más importantes, con la que la mayoría de los cristianos pelean, o la mayoría de los cristianos viven sin saber. ¿Amén? La primera en la que yo me quiero parar hoy es las maldiciones generacionales. Y yo quiero hacer una pregunta a la congregación. Quiero que si estás ahí, tienes bolígrafo y papel y lápiz, apuntes si Dios te trae algo a la memoria, porque hoy el Espíritu Santo te va a estar hablando. Si hay alguna maldición en tu vida que necesitas hoy traer delante de Dios para que sea quebrantada, para que puedas vivir en total libertad. Amén. Así que quiero hacerte varias preguntas. ¿Se caracteriza tu genealogía por un tipo de problema en particular? ¿Hay divorcios, incesto, pobreza, ira no controlada, incredulidad, abortos no provocados, calamidad repentina, ceguera, turbación de espíritu, alcoholismo? Hay muchas más. Estos son ejemplos. Fijaos, un problema así tuvo David. ¿Cuántos conocen la historia de David? Amén. David no cometió pecados graves, solo uno. Y fue tener relación con una mujer casada, adulterar. David adulteró con Betsabé, pero encima cometió homicidio. Cuando tramó la muerte del marido de Betsabé.
Así que, a causa de este pecado tan grave, Betsabé quedó embarazada, pero tuvo el niño murió, vino un juicio de Dios sobre la vida de David y ocurrieron muchos sucesos catastróficos, pero fíjate en una cosa, yo creo que tú estés atento a esto. David en su genealogía tiene una abuela que se llamaba Rahab. Rahab era prostituta, pero se convirtió a Jehová cuando los israelitas conquistaron Jericó. Cuando los israelitas conquistaron Jericó, 2 espías se quedaron dentro de la casa de Rahab, que era la prostituta que había en Jericó. Esta prostituta está dentro de la genealogía de David, por lo cual había un espíritu de lujuria dentro de esa genealogía. Había una maldición dentro de esta genealogía. Entonces, llegado el momento, David sintió esa inclinación a cometer ese tipo de pecado, pero no únicamente ahí se para, porque también tenemos a Ruth. Ruth es moabita. Pon atención, fíjate. Él tenía a Rahab dentro de su genealogía, pero también tenía a Ruth. Ruth, que era moabita, y los moabitas descienden de Lot y son producto del incesto de las hijas de Lot con Lot. De ahí descienden los moabitas. Viendo el suceso que le pasó a David, fijaos bien, David se acuesta con Betsabé, total que se queda embarazada Betsabé. ¿Y qué es lo que pasa? David coge y le quiere pasar el marrón al marido y lo manda a llamar y le dice: eres un buen soldado, creo que mejor es que cojas y tengas una noche tranquila, corre, vete y estate tranquilito con tu mujer. Acuéstate con tu mujer, yo soy el rey, yo te lo mando. Él le dice: no, mi rey, yo nunca haré eso. Está toda la gente en la guerra, yo nunca iré allí. Nunca me acostaré con mi mujer. Y el otro dice: ay, Señor, me ha tocado ahora aquí el santurrón. Bueno, va, esto lo arreglo rápido. Total que cogió, se hizo una pedazo de fiesta David y empezó a invitarle: bebe un poco más, no dejes eso ahí, bebe un poquito más, toma, ¿quieres un poco más? Y empezó a darle de beber y el otro medio todo borracho, los dos borrachos, y ya no se sabía quién era el rey de los dos. Uno al otro: ¡ey, te sabes, tío, tú eres un tío guay! Y corre y vete a casa de tu mujer. No, mi rey, yo nunca iré. Dije: este tío ese ni borracho va. Total que, por más que el rey quería, no, dice: aquí me quedo. Y se quedaba a dormir ahí a la alfombra del rey. Total que al día siguiente ya este enfado dice: bueno, pues esto yo no sé cómo arreglarlo. ¿Cómo lo hago? 2 por 2 son 4. Si este muere, aquella se queda viuda, entonces cojo, la puedo casar. Total que escribe una carta. Y le dice a su general, al jefe del ejército, le dice: mira, ponme al santurrón este en primera línea de batalla. Y cuando esté más arrecia la batalla, os apartáis todos. Total que lo cogió y le mandó con la cartita. El otro pobre iba con la carta sellada y no sabía que estaba llevando su propia sentencia de muerte. Llega allí, se la da, la abre, dice: vale. Lo pone en primera línea de batalla y cuando más recia está, yo me imagino la cara de ese pobre. Está allí luchando y de repente ve que todos los suyos se apartan. ¿Esto qué es? ¡Prum! Y lo matan. Total que lo mataron y David creyó: listo, solucionado. Ya murió, aquella es viuda, listo. Me caso, se acabó. Pero vino el juicio de Dios y vino el profeta y le dijo y le hizo aquella parábola tan famosa de las ovejas con el hombre aquel que tenía y de repente cogió la ovejita de aquel que solo tenía una. Total que David se vio reflejado y le pidió
Y se arrepintió, pero había un juicio. Total, que el niño nace, pero muere. Por más que David lo intenta, se arrepiente y pone cilicio sobre su cabeza y se viste de cilicio y echa cenizas y nada. No había nada que hacer porque ya había un juicio. Pero hay una maldición que entra y daos cuenta que Tamar y Amnón, fijaos bien, Tamar y Amnón, hermano de Absalón, se enamora, se vuelve loco de su hermana y la quiere estar con ella. ¿Y qué pasó? La fuerza, la viola y comete incesto. Justo lo mismo que había pasado, porque había un espíritu, una maldición sobre su vida, que venía por la genealogía, por la línea de Ruth, porque Ruth era moabita y descendía de la genealogía de Lot, de producto de un incesto de Lot con sus hijas. Porque las hijas de Lot lo emborracharon para tener hijos de su padre, porque decían, no queda hombre en la tierra, porque Dios había mandado un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero fijaos que Amnón, después de cometer el incesto, después de cometer tremendo pecado, la aborrece aún más de lo que la había amado. ¿Por qué? Porque había una maldición. Una vez cometido el pecado, se le gira, se le vuelve, se le gira de tal manera que la aborrece. ¿Qué es lo que pasa? Absalón se entera de lo que había hecho su hermano Amnón y dice, tranquila, le dice a la hermana, tranquila, ven, vístete, ponte bien, arréglate. Total, que Absalón empieza a tramar cómo matar a su hermano. Total, que coge y manda a matar a su hermano, lo mismo que había hecho su padre con otra persona. Ahí vemos cómo la maldición, ese espíritu, ese poder negativo, sobrenatural, estaba enraizado, se estaba enraizando sobre toda la familia de David. Bien, Absalón manda a matar a su hermano Amnón, Amnón muere y Absalón huye, pero se pone en contra de su padre, se subleva. ¿Y qué es lo que pasa? Absalón se subleva contra el padre y personas del ejército de David matan a Absalón. Absalón queda trabado con los pelos en un árbol y total que lo matan. Absalón era el hijo favorito de David. Vemos muerte y problemas de sexo ilícito dentro de la genealogía de David. Salomón, producto de esa unión entre David y Betsabé, tiene un problema de mujeres. Se casó con 700 mujeres y tuvo 300 concubinas. De tal manera que lo hicieron apostatar de la fe. El hombre que escribió los proverbios, que escribió Eclesiastés, al final de sus días apostató de la fe. El hijo de Salomón, Roboam, permitió la sodomía dentro del pueblo. Homosexuales y lesbianas infectaron todo el pueblo, todo Judá. Ahí, a partir de Roboam, es donde se separa la nación. Hay una división, el reino del norte y el reino del sur. Pero vemos que llegado a un punto, Asa, que era el nieto de Roboam, el bisnieto de Salomón y el tataranieto de David, se para y pone fin
a la maldición. En Primera de Reyes, capítulo 15, verso 11 dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Fijaos hasta dónde llega la maldición. Hasta dónde llega, hasta que alguien decidió pararse y ponerle fin a esa maldición. Lamentablemente, los cristianos de hoy día han perdido el significado, el sentido de la palabra herencia. Las personas creen, se han olvidado de que hay una herencia que puede ser positiva, pero puede ser negativa. Que tú te hayas olvidado, que tú no pienses en ello, que tú no creas en ello, no quiere decir que no tenga una autoridad espiritual en tu vida. Hay herencias de bendición, pero hay herencia de maldición. Dios lo sabe, pero Satanás también. Y hay un derecho legal que Satanás puede tener a causa del pecado. Ahora tú puedes preguntar: ¿soy culpable del pecado de mis padres? ¿Puedo ser yo culpable del pecado de mis padres? No, pero sí puedes pagar sus consecuencias. Ahora, ¿qué hago yo, pastor? ¿Cómo puedo yo romper una maldición que fue causada por mis padres? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? Punto número 1. Pides perdón primero por el pecado tuyo y también por el pecado de tus padres. Como he dicho antes, en tu familia se repite un pecado. ¿Hay algo que es un factor común en tu familia? ¿Hay trapicheo? ¿Engañan? ¿Traficaron con drogas en el pasado o trafican con drogas? Pero yo soy cristiano y a mí eso yo no lo hago, pero mis padres lo hicieron. Bien, hay un pecado de muerte, porque la droga trae muerte. Por lo cual tú tienes que arrepentirte si tú lo hiciste y dices: pero pastor, yo me convertí al Señor, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y me arrepentí. Bien, tienes que arrepentirte también por el pecado de tus padres, porque puede ser que a causa del pecado de tus padres puedas estar acarreando una maldición sobre tu vida. Porque engañaron, porque hicieron negocios ilícitos y a lo mejor engañaron a la viuda, al extranjero, al huérfano. Y la Biblia dice que Dios pelea por la viuda, por el huérfano y por el extranjero. Ay, pastor, es que cogí al guiri y le engañé. Le engañé al guiri, le saqué hasta los cuartos. Que sepas que Dios pelea por el extranjero. Y a lo mejor tú en el pasado lo hiciste, o tu familia se dedicó a ello, a engañar, a tener negocios que no son lícitos, a robar, porque eso es robarle a alguien. Que sepas que Dios pelea por ese alguien y hay una maldición que viene a causa del pecado. Que si tú no te arrepientes, te puede pasar factura.
Muchos no se explican por qué no pueden escalar o subir en sus finanzas. Pastor, hago esto, hago aquello, diezmo, ofrendo, hago esto, pero yo no sé qué es lo que me está pasando. Puede ser causa de una maldición en tu vida. Pero hoy es el día en el que tú le puedes poner fin a esa maldición. Porque la maldición se enraiza no únicamente en ti, sino que traspasa hasta tus hijos. La Biblia dice que Dios persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Se hace que se infiltra, y si encima tú practicas el mismo pecado que practicaron tus padres, eso se sigue enraizando para las siguientes generaciones y puede llegar hasta 10 y 12 generaciones. Hasta que no haya alguien que se pare firme y ponga fin a la maldición. Amén. Dice en Levítico capítulo 26, dice: y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán ellos. O sea, decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Es muy clara la Biblia. Es muy claro. Dice, y reconocerán su pecado. El pecado tuyo y el de tus padres. Y entonces Dios se acordará del pacto que hizo con Jacob, con Isaac y con Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. ¿Nunca os habéis parado a pensar por qué padres alcohólicos tienen hijos alcohólicos? ¿Por qué padres que han tenido un problema con el alcohol suelen tener un hijo con problemas con el alcohol? ¿O por qué hijos que son producto de un matrimonio que se divorció, cuando ellos se casan, tienen una inclinación hacia el divorcio? Porque hay una maldición. Hay una maldición. Esto no es por patrones de conducta, sino es porque hay una maldición que está fluyendo y te lleva, te empuja hacia ello. Pero tú hoy puedes ponerle fin. Dice en Esdras: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. ¿Quieres saber por qué muchas veces no duras en los trabajos?
¿Por qué muchas veces no encuentras trabajo? ¿Por qué cuando empiezas a comenzar algo cae? Porque hay una maldición fluyendo. Fijaos que dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza. Satanás y sus demonios nos roban la bendición, porque cuando Dios quiere darnos la bendición, hay un derecho legal dentro de nuestra genealogía venida por nuestros padres o por nuestros propios pecados que hacen que la bendición no llegue. Parece que empieza a fluir, pero cae. Nosotros no podemos seguir viviendo permitiendo que una maldición fluya en nuestras vidas a causa del pecado de nuestros padres. Enfermedades. Es que la bisabuela estaba loquita, el abuelo estaba loquito, mi padre también, y resulta que mi hermano se está quedando para allá también. ¿Eso qué es? ¿Una maldición? Fluyendo. Tú no puedes permitir eso. Abortos. Personas que abortaron conscientemente, interrumpieron la gestación y eso trajo un espíritu de muerte a ese vientre. Y entonces no pueden tener hijos o cuando quedan embarazadas lo pierden. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de muerte, hay una maldición por causa de un asesinato. No es una broma la maldición. Mis hermanos, no es una broma, es para tomártelo muy en serio. Tu vida, y no solo la tuya, sino la de tus hijos, depende de ello. Lo que tú hagas hoy puede ser un cambio radical en la vida de tus generaciones venideras. Tú puedes hoy hacer un alto en el camino, parar esa maldición y de que hoy en adelante tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos puedan vivir en la abundancia y en toda la bendición. Amén. Amén. Dar un aplauso a Jesús. Es muy importante lo que nosotros hagamos con nuestras vidas. Una sola decisión que tú tomes puede marcar tu vida y tus generaciones futuras. Abraham se adelantó a lo que Dios quería y se acostó con Agar, con la egipcia. Esa decisión trajo maldición y guerra sobre los descendientes de Isaac. De Ismael descienden los árabes. Y hasta el día de hoy los árabes y los israelitas viven en continua guerra. ¿Por qué? Por una decisión mal tomada por Abraham. Una decisión mal tomada. Adelantarte al plan de Dios. Hacer las cuentas, hacer tus propias cuentas, puede traer. ¿Quién se lo iba a decir a Abraham? ¿Quién le iba a decir a Abraham que lo que hizo, que lo que estaba haciendo iba a ser una catástrofe siglos después? ¿Quién lo iba a pensar? Tú puedes decir,
¿quién iba a pensar que lo que yo hice, eso iba a traer tal consecuencia? Mi hermano, Abraham era un hombre, una persona como tú y como yo, que en ese momento no lo pensó, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Él que iba a pensar de que por su hijo Ismael iba a traer tanta desgracia al pueblo de Israel. Pues lo trajo. Y hoy nosotros lo vemos. Los israelitas viven en continua guerra con los árabes. Os quiero contaros, hicieron un estudio en los Estados Unidos sobre dos personas. Uno se llamaba Max Hughes y otro se llamaba Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un hombre devoto, un creyente que se convirtió en un avivador del siglo XIX. Y Max Hughes, un hombre ateo. Y tomaron al ateo y al creyente y empezaron a estudiar su descendencia. ¿Qué pasó con los hijos y los nietos de estas personas? ¿Qué pasó con esa descendencia? La descendencia del ateo, que se casó con una mujer impía, llegaron a alcanzar 550 de sus descendientes. 300 murieron en la pobreza absoluta. 150 eran delincuentes. 7 de ellos asesinos. 100 eran borrachos y más de la mitad de las mujeres eran prostitutas. La descendencia de Max Hughes le costaron a los Estados Unidos más de $1.250.000 del siglo XIX. Una fortuna. Ahora, Jonathan Edwards. Alcanzaron a ubicar 1.394 de sus descendientes. 295 se graduaron en la universidad. 13 fueron rectores de universidad. 65 fueron profesores. 3 fueron elegidos senadores de los Estados Unidos. 3 fueron gobernadores. Otros fueron embajadores en países extranjeros. 30 fueron jueces. 100 fueron abogados. 1 decano de la Facultad de Derecho. 56 fueron médicos. 1 de ellos decano de la Facultad de Medicina. 75 fueron oficiales del ejército. 100 fueron famosos misioneros, predicadores y escritores destacados. 80 desempeñaron cargos públicos. 3 fueron alcaldes de ciudades de los Estados Unidos. 1 fue el tesorero de los Estados Unidos y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Es una gran diferencia. Bendición, maldición. Tú hoy puedes hacer esa diferencia. Amén. Amén. Dan un aplauso a él. Lo segundo que yo veo son maldiciones por desobediencia directa a Dios. En Deuteronomio 28 es muy claro en cuanto a eso. Deuteronomio 28, versículo 15, ahí es muy clara la Biblia en cuanto a la maldición y la bendición. Y os aconsejo que lo leáis. Ahí vienen las consecuencias de la desobediencia a Dios. Por ejemplo, Saúl. Saúl, por su desobediencia, perdió el trono, él y sus hijos, a consecuencia de su pecado. Toda su descendencia murió, exceptuando Mefiboset, que quedó por el pacto que David había hecho con Jonatán. Incluso algunos descendientes que quedaron de Saúl, David los entregó a los gabaonitas porque Saúl, en su celo por los hijos de Israel y de Judá, empezó a matar gabaonitas injustamente. Porque Israel tenía un pacto con Gabaón desde los tiempos de Josué. ¿Y qué pasó?
vino una maldición sobre Israel. En 2 de Samuel capítulo 21, verso 1 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Cuando una maldición, cuando una situación en tu vida dura más de 3 años, ya no es una prueba, ya no es una casualidad, es una maldición. Entonces tú tienes que pararte y pedirle a Dios que te muestre por qué causa está pasando eso en tu vida. ¿Por qué causa está pasando eso en tu familia? También pasó cuando David censó al pueblo. Satanás incitó a David para censar al pueblo y vino una maldición. Dios mandó a su ángel y murieron 70,000 hombres. Hasta que David se postró y pidió que fuera contra él la maldición. Y Dios le dio la dirección para parar esa maldición, para parar al ángel que estaba matando a los israelitas. Y le dijo que ofreciera una ofrenda esforzada en la era de Araúna. Y Araúna, viendo al rey que iba a ofrendarle, que iba a ofrendar en su tierra, él le quiso regalar al rey los bueyes, la madera para el holocausto, todo. ¿Y qué pasó? Dice en 2 de Samuel: y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. La ofrenda en el altar. Esa es un arma para parar la maldición sobre tu vida. Pero no cualquier ofrenda. Leemos que era una ofrenda esforzada, algo que le costaba. David dijo: no ofreceré a Jehová mi Dios una ofrenda que no me cueste nada. Él trajo una ofrenda esforzada a Dios, y Dios paró la maldición. Dios, juntamente con la maldición, te da también la salida. Pues estas clases de maldiciones que Dios manda, Dios las usa para llamarte la atención sobre algo que está pasando, sobre algo que has hecho. Pero si tú te haces el sordo y pasas de todo, todas estas cosas te seguirán hasta que dobles tu cerviz, hasta que dejes de ser un cabezón. Traducidos, nueva versión Tony Vargas. No, eso es lo que quiere decir. Cuando habla de duros de cerviz, en el castellano es burro, que eres duro de mollera, obstinado. Cuando una persona es obstinada y no quiere cambiar, Dios te va a hacer doblegar. Y si no doblegas, al final vas a vivir mal y puede llegar hasta la muerte. Cuidado. El pueblo de Israel pasó por muchas situaciones así. Y Dios un día se cansó y le dijo: toda esta generación vuelta al desierto, y levantaré otra generación. Aquella generación, por ser obstinados y ser personas de dura cerviz,
murieron en el desierto y entraron sus hijos en la tierra prometida. Ellos no lo vieron pero no lo cataron, no pudieron disfrutar. ¿Por qué? Por ser personas de dura cerviz. Dios quiere la bendición para tu vida, pero Él quiere la bendición para tu alma. La Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero cuando eres duro de cerviz y no dejas que tu alma prospere, porque tú lo que tú crees y ya está. No, yo creo esto, y eso no es, porque no es lo que la Biblia dice. Pero claro, tú lo crees y tú crees que es así. Bueno, pues eso es ser un hombre o una mujer de dura cerviz. Y entonces, ¿qué sucede? Lo contrario. No prosperas en nada, no prospera tu alma, no prosperas en nada y lo único que pasa es que vives en un ¿qué? En un desierto. Yo no quiero vivir en un desierto. Yo quiero vivir en toda la abundancia. No quiero ser un obstinado, yo quiero ser un hombre del Espíritu. Amén. Amén. Un aplauso a él. Fijaos, la Biblia dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. No podemos seguir viviendo una vida de la manera que nosotros queremos y pretender que Dios bendiga nuestras decisiones. No, Dios no es tu muñeco, no es nuestro muñequito, que le decimos lo que tiene que hacer y lo que no, como si fuera nuestro Playmobil. No, Dios es Dios, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y nosotros somos únicamente, no llegamos ni a ser una mota de polvo. Pero Dios aún así nos ama, porque entregó a Jesucristo por nosotros en una cruz. Pero no lo tomemos por nuestro muñequito, por nuestro Hyperman, que le hacemos lo que nos da la gana. No. Dios es Dios. Dios reina sobre todas las cosas. Él quiere bendecirte, pero Dios es justo. Dios es justo. Y es justo con nosotros, pero Él es justo también con el enemigo. Y si tú abres puertas en tu vida, el enemigo cobra un derecho legal que Dios mismo no se puede negar a su palabra. Lo que tú abras, tú tendrás la consecuencia sobre lo que tú abras. Las puertas que tú le abras al enemigo es un derecho legal que tú le das a él a entrar en ese área de tu vida y destrozarla. El único que lo puede sacar de ahí eres tú, porque Dios en su justicia a la fuerza no puede hacer que tú cierres la puerta, porque si tú la abriste, tú la tienes que cerrar. Eso es así. No es que, yo abro puertas y que Dios las cierre. No, si tú las abres, tú las cierras. Y el tiempo que tú las tengas abiertas es el tiempo que Satanás estará ahí haciendo lo que le da la gana, destruyendo tu vida y llegando a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Pero si tú hoy, como Asa, te pones firme, te pones de pie y cierras la puerta y le dices a Satanás: tú sales de aquí ahora en el nombre de Jesús. Y lo mandas fuera y cierras la puerta, Dios va a traer bendición a tu vida, a tu familia, a tus hijos y a toda tu descendencia. Amén. Pero ahora, hay personas que se creen muy listas y dicen: pues, yo la verdad que no hago esto, hago aquello, esto para arriba, para abajo, y a mí me va bien. A mí me va bien. Le hago la 314 al extranjero y a mí me va de lujo. Bien, te voy a decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice: si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y fijaos bien, dice: y maldeciré vuestras bendiciones.
y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Dios maldice tus bendiciones. Ay, es que a mí me va muy bien, cuidado, porque Dios maldice las bendiciones si no te arrepientes, si no decides en cambiar de dirección. La Biblia es muy explícita en cuanto a eso. No es un juego, no es que, si hago esto, ¿quién se entera? Se entera el Señor, se entera Dios. Y si Dios se entera, cuidado. Yo la primera vez que yo leí todo esto, yo me arrepentí de muchísimas cosas, de muchísimas. Mías, de mis padres, de mis abuelos, de todo lo que Dios traía a mi mente. Porque no quería que, ya no únicamente por mí, sino por mis hijos, que ellos pudieran sufrir las consecuencias de haber tenido un padre inconsciente que no supo atender a la voz de Dios en cuanto a lo que estaba sucediendo. Entonces yo me puse y le pedí perdón a Dios y quebranté esa maldición. Ordené a Satanás que saliera fuera de mi vida. Cuando tú le pides perdón a Dios y te arrepientes, tomas autoridad en el nombre de Jesús y lo mandas salir fuera de tu vida, de tus finanzas, del área que le has abierto, cierras esa puerta y Dios viene a reinar sobre ese área. No podemos dejarle puertas abiertas al enemigo. Josué, quiero que veáis esta historia. Esta historia tipifica, fijaos, la bendición, o sea, lo que sucede con la obediencia, la bendición que viene, pero lo que sucede también cuando se desobedece a Dios. Y está en una misma historia, y esto está en Josué capítulo 7. Josué, Dios le manda a conquistar Jericó. Tienen Jericó, una ciudad altamente fortificada, grande, una ciudad que para sus tiempos era imposible de conquistar. Entonces, Dios le manda hacer ciertas cosas que para cualquier persona podrían parecer locas. Dar vueltas y vueltas alrededor de una ciudad, gritar, otra vuelta, el séptimo día dar 7 vueltas y todos gritar y tocar la trompeta. Imagínate. O sea, y dices tú, ¿y con eso tú cómo lo voy a conquistar? Porque claro, en tu mente está, para conquistar tengo que entrar. ¿Y cómo entro? Si no puedo, gritando. ¿Y a quién le grito? Cosas locas, pero la obediencia trajo bendición. ¿Qué es lo que pasó? Los muros cayeron, ellos entraron y conquistaron. ¿Qué trajo la conquista? El grito. ¿Qué trajo la conquista? La conquista la trajo la obediencia a lo que Dios le había dicho. Aun a pesar de lo que pareciera una locura, una bobería, que uno dijera, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Pues solo por obedecer lo que Dios le había dicho, Dios le dio una victoria total. Pero dentro de esa victoria Dios dejó varios puntos marcados. Dijo, entraréis, conquistaréis, pero no podéis coger para vosotros ni oro, ni mantos, ni nada. No podéis tomar nada porque es anatema. Anatema es destinado a destrucción. No se puede tocar el anatema. Anatema no podéis coger. Bien, entonces entraron. Pero hubo uno que se creyó más listo. ¿Ok? Y fijaos, dice, Josué capítulo 7, verso 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué, después de conquistar Jericó, había una ciudad pequeñita que se llamaba Jai. Entonces él dijo, bueno,
no hace falta que vayan todos los hombres, no hace falta que mandemos a todo el ejército. Mandemos a hombres escogidos. Mandaron al escuadrón, a los boinas verdes. Y dijeron, mandemos aquí a los boinas verdes y a que conquisten esta ciudad. Total, es chiquinina. Acabamos de venir de conquistar Jai. Y mandaron un grupo de hombres a conquistar Jai. ¿Qué pasó? Que los de Jai corrían detrás de los de Israel y mataron como a 30 hombres de los de Israel. Entonces Josué rasgó sus vestidos y empezó a lamentar y a decirle a Dios y a quejarse de que lo que estaba pasando, que mejor se hubieran quedado al otro lado del Jordán. Y Josué hizo lo que hace todo ser humano. Tiene un problema y le echa las culpas a Dios. No mira para sí mismo, no mira qué es lo que ha podido pasar. Lo primero que el ser humano hace cuando tiene un problema es echarle las culpas a Dios. ¡Ay, Señor, mira lo que pasó, mira lo que... Y resulta que había dentro del pueblo, había pecado. Acán había tomado del anatema. Dice, pero los hijos de Israel cometieron la prevaricación contra... Dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fijaos que en ningún lugar menciona que los que fueron allí a pelear contra los de Jai tuvieran pecado en sus vidas, fueran hombres impíos, hiciesen algo mal. No. Pero fijaos, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. No veas el Acán vaya elemento, vaya elemento. Y dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Amén. Hay cosas que yo no entiendo. Vamos a ver. Hay gente que se va a Egipto y se trae una cabeza de faraón para su casa. Hay gente que tiene en su casa budas, que tiene en su casa cosas de Asia, dioses de no sé dónde, dioses de no sé cuánto. Gente que se va a México y se trae figuritas aztecas, mayas, para tener en su casa. Y lo que no saben es que todas esas cosas hay maldición sobre esos artefactos, sobre esas figuras. Se traen una cabeza de un faraón. Escúchame bien, Faraón fue destruido por Dios con las plagas. ¿Para qué te metes a un faraón en tu casa que tipifica al enemigo? Te lo metes en tu casita y encima lo peor de todo es que lo pones en alto. Lo pones en una posición de adoración. ¿Sabéis que los lugares altos son lugares de adoración? Y lo pones en tu casa, en el mueblito, allí, ¡ay, qué bonita la cabecita de faraón! Y te está trayendo maldición a tu vida. Personas que se van a la Riviera Maya de vacaciones y se traen una figurita azteca, del dios del sol, del dios de no sé qué, la figurita del mendigo mexicano, que son unas figuritas típicas allí en México, y lo que no saben, que eso está maldecido, y después empiezan a experimentar pobreza, escasez en su vida. ¿Por qué? Por la figurita, porque metiste anatema en tu casa, y te hiciste anatema juntamente con él. Metiste maldición, le diste un derecho legal a Satanás de entrar en tu casa y en tu familia. Y permites que Satanás pueda tocar a tus hijos. Dejas entrar el anatema. Ay, mi hijo es que ahora tiene la Nintendo y le voy a comprar el juguetito de Pokémon. Maldición estás metiendo en tu casa y estás dejando que tus hijos entren en esa línea de maldición.
Son juegos que son satánicos, tienen una connotación espiritual, son demonios y tú lo permites en tu casa. Mi hermano, no permitas el anatema en tu casa. No lo permitas. Pero es tan bonita la figura. Me costó tanto, pastor. Más te va a costar si no la echas. Amén. Más te va a costar. Yo que tú le meto una patada al gordo sentado ese que está ahí. Le meto una patada. ¡Ting! Y lo echo por ahí para afuera. Y después lo rompo así con un martillo y lo rompo, lo hago triza. Ay, es tan bonito el gordito. Gordito ni gordito. No. Destrúyelo o tú serás condenado a destrucción. Tú no puedes permitir eso en tu vida. Gente que cree en los horóscopos. Ay, Jesús. Es que yo soy Virgo, soy Capricornio, soy Piscis. ¿Tú qué vas a hacer, Piscis? ¿Qué vas a hacer, Capricornio? Tú eres cristiano, hijo mío. Tú no eres nada de eso. Tú eres cristiano y déjate de aceptar maldiciones en tu vida. Empieza a despertar. No es lícito eso. Está condenado por Dios. Está condenado por Dios, no lo puedes pasar por alto, mi hermano. Tienes que ser un hombre y una mujer de la Biblia, de la palabra de Dios. Empápate de ella, porque aquí hay vida y vida en abundancia. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por eso perece el pueblo, porque no hay lectura bíblica, no se lee. Pasamos, es que eso es del Antiguo Testamento. Y Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla. Eso fue lo que él dijo, amén. Dice, maldito todo aquel que quite una coma o una tilde de este libro de la ley, sea anatema. Dios no vino a quitarla, Dios vino a cumplirla. Hay principios bíblicos que no nos los podemos saltar, mi hermano. Tú y yo tenemos que ser gente del reino, hombres y mujeres del reino. No permitas que Satanás entre en tu vida y empiece a maldecirte, a tomar un derecho legal sobre ti. Sacúdete. Hoy sacúdete. ¿Cómo entras en maldición? Cuando persigues al pueblo de Dios. ¿Cómo se llama este que se murió? ¿Cómo se llama el de Venezuela? Chávez. Ay, mira, ahí ves lo que es la maldición. Fíjate. Chávez era un antisemita. Él estaba en contra, odiaba a los israelitas. Y él pronunció maldiciones contra el pueblo de Israel. Y él dijo, desde mis entrañas, fijaos, desde lo más profundo de mis entrañas yo maldigo a Israel. ¿Tú sabes de qué murió? De cáncer. Se lo comió el cáncer, empezando desde dentro, desde sus intestinos. Se lo comió enterito, y partió en nada y menos. ¿Por qué? Mi hermano, Dios le dijo a Abraham, quien te bendiga será bendito, pero el que te maldiga será maldito. No es una broma, no podemos jugar con eso. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Cualquiera que persiga al pueblo de Israel o al pueblo cristiano, se acarrea una maldición sobre su vida. Cuando persigues a los pastores, a los líderes, personas que critican a los pastores o que critican a los líderes. Un día se levantó la hermana de Moisés y el hermano, Aarón. Un día Coré se levantó con otros tantos y se puso en contra de Moisés. ¿Tú sabes lo que pasó?
Dios dijo, apártense todos de ellos. Se abrió la tierra y descendieron vivos al infierno, al Seol. O sea, una cosa es que te mueras y te ves allí y dices, bueno, pues qué faena, ¿no? Pero vivo, que desciendas vivo, que se abra la tierra y que desciendas vivo al Seol. Eso fue lo que pasó porque un día se levantaron en contra de Moisés. La hermana de Moisés, que era su hermana mayor, junto con Aarón, se creyeron en el derecho de juzgar a Moisés, porque ellos estaban en el liderazgo. O sea, Aarón era el sumo sacerdote y María era la profetisa. Y se creyeron en el derecho de criticar a su hermano, porque era su hermano de sangre. ¿Sabéis lo que pasó? Dios dijo, ¿cómo no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? María quedó leprosa. Y Aarón le pidió perdón a Moisés y le dijo que lo perdonara. Pero fijaos en un detalle. Aarón, el tiempo que fue sacerdote, mientras la unción del sacerdote estaba sobre él, no pasó nada. En el día en el que su sacerdocio fue traspuesto a su hijo, en el día en el que fue traspuesto, él murió. En el día en el que la unción del sacerdote se cambió a su hijo, él murió. No es una broma la maldición. Cuidado con lo que hablamos. Y la tercera y última es las maldiciones autoimpuestas. La Biblia dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas veces hemos leído este texto y cada vez que leemos este texto nos viene a la mente algo positivo, ¿verdad? Algo bueno, algo positivo. Pero este texto, cuando tú lo lees en su contexto, no viene precedido por una bendición, viene precedido por una maldición. Jesús maldijo a la higuera, la maldijo. Se fueron y cuando volvieron, a las 24 horas después que volvieron, vieron que la higuera se había marchitado. Entonces Pedro le dijo, Señor, mira la higuera que maldijiste, se secó. Entonces él le dijo esto, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, lo que diga, lo que dice, le será hecho. Pero aquí no habla de la bendición únicamente, sino lo que digas. Lo que digas es lo que digas, lo bueno o lo malo. Mientras lo digas creyendo, eso te vendrá. Cualquier cosa. Y nos pasamos la vida, mi hermano, nos pasamos la vida maldiciéndonos y maldiciendo. Maldecimos a nuestros hijos con nuestras palabras. Es que no vales para nada. Eres igual de torpe que tu padre. Eres igual de bruto. Eres como tu madre. Eres igual de histérica que tu abuela. Y maldices y atas la vida de tus hijos a la maldición. ¿Por qué? Porque te es más fácil maldecir que bendecir. Quizás tú fuiste una persona a la que tus padres nunca le dijeron algo bueno, nunca lo levantaron, nunca le dijeron lo bueno que tenía. Siempre te dijeron lo malo que eras, lo mal que hacías las cosas, que eras un burro como tu padre, un asno como tu madre, una histérica como tu abuela. Y así te criaron. Y tú, por consecuencia, siendo padre, tus hijos, quizás ves reflejado en tu hijo ciertos patrones y tú empiezas a arremeter contra él de la misma manera porque la maldición sigue fluyendo. Pero tú tienes que cambiar tu lenguaje y empezar a bendecir y amar
las cosas que no son como si fueran. ¿Ves que tu hijo no le va bien en el colegio? No lo llames burro. Ay, pastor, pero que usted no sabe. Es que es más burro que un arao. No lo llames burro. Empieza a llamar a las cosas que no son como si fueran. Empieza a decirle lo inteligente que es, cómo Dios lo creó para cosas grandes en este mundo. Empieza a decirle, no importa, tú lo vas a conseguir, yo te voy a ayudar, todo lo vas a poder. Tú eres una persona inteligente, eres sabia, eres entendido, eres bueno. Tú no eres mala persona, tú eres bueno, tú eres una persona inteligente. Esto es únicamente un bache, no importa. Esto no decide tu futuro. Y empieza a hablar cosas buenas. Porque si no sabes hablar, date un punto en la boca y cállate. Si por tu boca salen palabras necias, mejor cállate y no digas nada. La Biblia dice, de una misma fuente no puede salir agua buena y agua mala. Tiene que salir agua buena. Tienes que saber hablar y decir las cosas. Amén. En Mateo, capítulo 27, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se automaldijeron y maldijeron a sus descendientes. Si leemos en la historia de Israel, cuando el pueblo de Israel se automaldijo, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito Flavio Sabino Vespasiano destruyó el templo y no dejó piedra sobre piedra, y los judíos fueron expulsados de su país, lo que se conoce como la gran diáspora de Israel. Fueron condenados al exilio, de tal manera que estuvieron a punto de ser exterminados varias veces. Y la última más fuerte fue con Hitler. Llegaron casi al exterminio. Fíjate lo que hace una maldición. No es una broma. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. ¿Cómo lo hago, pastor? Hoy tú tienes que venir aquí, primero pedir perdón por tus pecados y por los pecados de tus padres. Segundo, pide perdón por las palabras ociosas que has dicho, por lo que tú has soltado por tu boca. Pide perdón porque has tenido en poco la ofrenda, el diezmo, por robarle a Dios. La Biblia dice en Malaquías, malditos sois con maldición la nación toda. Dice, ¿por qué? Porque vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Quieres saber por qué no prosperas? Porque no confías en Dios, porque no diezmas y le robas a Dios. No le robas al pastor. Eso es una relación tuya con Dios. Ahí el pastor no tiene nada que ver. El pastor te dice lo que la Biblia dice. Y tú, si quieres, obedeces, y si no, dejas que caiga una maldición sobre tu vida, porque es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, malditos sois con maldición. No es una broma. No es una broma. Depende de ti. Algunos he llegado a escuchar, pero eso es del Antiguo Testamento, porque al que no le gusta, dice eso es del Antiguo Testamento, como si no valiera. Jesús dijo, cuando estaban los fariseos diezmando, dijo, lo más importante habéis dejado, que es el amor al prójimo. Esto os era necesario hacer sin dejar, di conmigo sin dejar de hacer lo otro. En ningún sitio
Jesús dijo que el diezmo y la ofrenda terminaba con el Antiguo Testamento. En ningún sitio. La ofrenda y el diezmo es un arma espiritual del cristiano para arremeter contra el saltón, el revoltón y todo demonio que viene a comerse tus finanzas. Eso es un arma del cristiano, es un arma espiritual que tú puedes tener, levantar en contra del enemigo. Pero el que vive inconsciente vive con esa maldición. Porque Satanás no dice, ay, pobrecito, es que no se enteró. Da igual, a Satanás no le importa nada. Satanás, ¿a qué vino? A robar, a matar y a destruir. A eso vino. Y mientras tú seas un ignorante, él feliz de la vida. Ay, qué bueno, le roba a este ignorante. Así es. Y te seguirá robando. Porque mientras continúes siendo un ignorante, él te seguirá robando. La Biblia dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Eso no le gusta tanto. Uy, pastor, tocas ese tema y eso como que... Mirad, la Biblia dice que si nosotros, los pastores, no decimos al pueblo lo que Dios nos dice que digamos, dice que vuestro percance será sobre nuestra cabeza. La Biblia dice que vuestra sangre será sobre nosotros. Pero cuando nosotros decimos lo que Dios dice, ya es cuestión vuestra. Nosotros hemos dicho lo que Dios dice y vosotros os arregláis con Dios. Pero cuando alguien por temor no dice lo que Dios está diciendo, nosotros tenemos que darle cuentas a Él. ¿Lo habéis entendido? Qué bueno es hablar y predicar todo lo que dice la Biblia. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin temor de nada. Porque el primero aquí que quiere que cada uno de nosotros vivamos en sobreabundancia es vuestro pastor. Yo quiero un pueblo bendecido, prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera vuestra alma. Amén. Suba la orquesta y apáganme las luces, por favor. Hoy quiero hacer este llamado al pueblo a terminar con la maldición. Se acabó. Yo no sé cuántos de los que están aquí se han sentido identificados con alguna maldición, o con varias, o con todas. No lo sé. ¿Hasta dónde o en qué parte te has podido sentir identificado? Pero déjame decirte, si has identificado que en tu vida o en tu familia, en tu descendencia, se repite algo, pobreza, locura, incesto, divorcios, no lo sé, lo que pueda ser una maldición por causa del pecado de tus abuelos, tus padres, tu propio pecado, porque tú te automaldices, porque maldijiste a tus hijos, porque desobedeciste a Dios, porque creíste que podías hacer algo, porque tuviste anatema o tienes anatema en tu casa y lo has permitido. No lo sé, pero en lo que sea, mi consejo es: ven aquí rápidamente y pídele perdón a Dios, pídele perdón a Él para que acabe con la maldición de tu vida, para que acabe con toda maldición. Mirad, muchas enfermedades vienen a causa del anatema. No podemos permitirlo en nuestras vidas. Pecados consentidos, no. El pecado trae maldición. Escúchame, yo veo que en mi vida se repite algo y yo vengo aquí corriendo, chillando gomas. No dejo ni un minuto más, ni un segundo más, que la maldición esté en mi vida y pueda venir a mis hijos. Me da igual las veces que haya salido. Yo vengo aquí y peleo mi bendición hasta que Dios me bendiga. No más maldición en nuestras vidas.
No más derecho legal del enemigo sobre ti, sobre tu vida. No más, se acabó. Ese derecho legal se acabó. La hechicería, mi hermano, trae maldición generacional sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Ya lo haya cometido tu madre, tu padre o tu abuelo. No, es que mi abuelita leía la mano, echaba las cartas. Mi hermano, hay una maldición fluyendo en tu familia. Ven aquí a pedirle perdón a Dios por tu pecado y por el pecado de tus padres.